Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Buenos días, hoy es viernes 18 de febrero de 2022 y hoy tenemos un nuevo episodio que es el número 3 de la serie Linux, línea de comandos y computación científica. Entonces, si no os habéis escuchado los episodios anteriores, os recomiendo que lo hagáis, si no va a ser un poco difícil seguirlo, ¿vale? Esto es como la serie de la tele, de Netflix. Y si no, brevemente os comento que en los episodios anteriores hemos hablado a muy breve resumen, sobre todo pensando, y esta serie está dedicada a toda la gente que todavía no ha probado Linux y que no sabe lo que es la línea de comandos, etcétera. Entonces es una serie muy introductoria. Por tanto, todos los que tengáis muchos conocimientos de Linux escucharéis algunas obviedades. Entonces, paciencia, que esta serie está dedicada a la gente que tiene pocos conocimientos y por tanto es una serie muy, muy divulgativa, ¿vale? Esa es la intención de esta serie. Otro día crearemos una serie un poco más potente, con muchos más detalles, nos meteremos muy en detalle en la parte técnica e incluso invitaremos al podcast a entrevistas a figuras eminentes dentro de este área, ¿vale? Pero como decía, se trata de una serie muy divulgativa. Entonces, vamos a por el episodio 3. Bien, en el episodio anterior os dejaba una pregunta y unos ejercicios. Estoy recibiendo feedback, entonces compondré un poco el feedback anterior recibido y lo comentaré en el siguiente episodio. Pero en el episodio de hoy respondemos a una de las preguntas que en el episodio anterior planteábamos y que era, bien, ¿qué opináis, ventajas, desventajas de ejecutar cálculos, computación científica, en un supercomputador, ya sea mediante Linux o mediante Windows? Bien, os lo dejé un poco para que lo pensarais. Es posible que, tratándose de una serie divulgativa, algunos pues no os hayáis planteado nunca esta pregunta, pero bueno, da igual, vamos a intentar responderla y también os daré pues mi opinión personal. Bien, entonces, los que ya conocéis Windows y los que conocéis Linux un poco, primero vamos a presentar un poco, vamos a recordar lo que es un supercomputador utilizando una definición muy básica. Un supercomputador se podría ver como una infraestructura tecnológica que está compuesta por la unión interconectada con alto grado de conectividad de diferentes elementos de cómputo y que al tener una masa suficiente, al tener un número elevado de estos elementos de cómputo, hace posible la ejecución de tareas complejas de cálculo científico que máquinas individuales como vuestro portátil, vuestro ordenador de escritorio, vuestro teléfono móvil no podría ejecutar en un tiempo razonable. Bien, quizás es una definición un poco técnica, pero en otras palabras, un supercomputador se podría ver como un gran número de ordenadores conectados entre sí, ¿vale? Un gran número, 10.000, 100.000, 1.000.000, esos son números típicos. Pero es muy importante que tengáis en cuenta que esa conectividad es muy, muy, muy eficiente. Y otros detalles que no me voy a meter, pero lo que quiero que veáis es eso. Primero, que están conectados de una manera muy eficiente entre sí y que por otra parte no vale solo porque podrían estar conectados a su vez de cualquier manera. El número 1 con el 2 con el 3 con el 4, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es que hay un alto grado de conectividad entre cada elemento de supercomputador y el resto de elementos. Aunque obviamente no es posible
que directamente, si tenemos un supercomputador con 10.000 nodos, que cada nodo esté directamente conectado siempre a todos los restantes. Entonces, no me voy a meter en este tema, en redes de supercomputadores, lo podemos dejar para otro día, pero lo importante es que el grado de conectividad es muy alto y eficiente, y además encima de todo este sistema hay un director de orquesta que es como si dijéramos, dirige el tráfico, dirige todos los cálculos y procesos que se están ejecutando en el supercomputador de manera eficiente, y que normalmente es transparente al usuario. En otras palabras, vamos a suponer que yo tengo que ejecutar un cálculo que en mi programa de línea de comandos, en ese que ejecuto en mi ordenador, que me va a tardar 5 horas. Vamos a suponerlo, es, por ejemplo, va a procesar una imagen, un caso típico que requiere bastante cómputo a veces, va a analizar una imagen médica, etcétera, ¿vale? Y tarda 5 horas en ejecutarse, ¿vale? Por fichero. Pero ahora me llega gente del hospital y en lugar de enviarme una imagen, me envía 10.000 imágenes. Y entonces yo hago cálculos y digo, vale, si tardo en procesar una imagen 5 horas y tengo que procesar 10.000, pues no voy a hacer aquí las cuentas ahora mismo, pero yo creo que me va a salir más de un mes, ¿vale? De tener el ordenador ahí encendido, ejecutando, etcétera. Bueno, obviamente esta situación no es práctica. No es práctico tener que esperar 1 o 2 meses, etcétera, y más si estamos hablando de datos críticos que estén relacionados con investigación en un hospital, porque quizás tenemos que tener pronto esos resultados para darle el resultado a un paciente, etcétera, o resultados de un análisis. Entonces tendríamos que ver cómo acelerar drásticamente ese proceso. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay muchas maneras, pero lo hacemos mediante el supercomputador. En este caso que estamos comentando, hay que tener en cuenta una ventaja muy importante, la cual es que, como hemos comentado, tenemos que procesar 10.000 imágenes, pero el procesado de cada una de esas imágenes se puede realizar de manera totalmente independiente respecto de las otras. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si yo tengo un supercomputador que tiene 10.000 nodos o 10.000 ordenadores, en una aproximación burda si queréis, yo puedo coger esas 10.000 imágenes, enviarle una a cada uno de los nodos del supercomputador, y si hemos dicho que va a tardar en promedio unas 5 horas cada imagen, entonces si yo puedo utilizar de golpe los 10.000 nodos, ¿cuánto tiempo tardaría en ejecutarse esas 10.000 imágenes? Pues sería más o menos unas 5 horas haciendo las cuentas. Vaya, esto parece maravilloso, parece la panacea para resolver todos los problemas de cómputo, ¿no? Bueno, ojalá. Ese sería el caso ideal, como he comentado. Primero, que el cálculo complejo que tengamos que hacer, que en este caso es procesar esas 10.000 imágenes, cada uno de esos cálculos sea totalmente independiente el uno del otro, ¿vale? Eso es una condición muy importante. No siempre se cumple, y cuando no se cumple, entonces tenemos que hacer otras cosas. Pero de momento vamos a dejarlo ahí. Luego también es una ventaja saber que cada uno de esos cálculos independientes se toma aproximadamente el mismo tiempo, y eso nos ayuda a agendar o a preparar de manera eficiente todos los cálculos que tenemos que hacer, ¿vale? Bien, pues ya sabemos que realizamos 10.000 cálculos en 5 horas de tiempo total en un supercomputador. Pero ojo, el tiempo de cómputo real que se habría utilizado ahí habrían sido 10.000 nodos. Un nodo se puede entender como una parte del supercomputador que a su vez puede tener varios cores de cómputo, etcétera. Pero por haceros una analogía rápida y fácil, os podéis imaginar que cada uno de esos nodos es un ordenador, ¿vale? Vamos a imaginarlo así de momento. Entonces, en este caso práctico, 10.000 es como si 10.000 ordenadores han estado funcionando durante 5 horas. ¿Cuál sería el tiempo acumulado de cómputo? Pues 10.000 por 5 horas, hemos dicho, sean unas 50.000 horas. Nosotros hemos visto el resultado en 5 horas de tiempo humano, entre comillas,
pero el tiempo de proceso ejecutado sería de unas 50.000 horas, hemos dicho, ¿vale? Y esto también es importante saberlo, por muchas razones. Una de ellas es, si nosotros tenemos acceso a ese supercomputador porque estamos en un proyecto de investigación, normalmente no tendremos que pagar nada. Pero, ojo, los que tengáis una empresa, una startup, y estéis haciendo esos cálculos como parte de vuestro negocio, entonces, ojo, porque esos cálculos no van a salir gratis. La hora de cómputo tendrá un precio, y entonces si la hora de cómputo es 1 céntimo de euro, por ejemplo, esas 50.000 horas, pues os van a costar, serían 50.000, 5.500 euros, ¿vale? Os contaría 500 euros el poder vosotros en 5 horas haber obtenido el resultado total del procesado de esas 10.000 imágenes. Entonces, otro día iremos a los casos de uso para startups, empresas, y donde el dinero interviene de manera directa en la organización de esos cálculos. Pero aquí había empezado a ilustrar cómo funciona un supercomputador. Entonces, obviamente, primero, nos vamos a utilizar el supercomputador cuando tenemos grandes necesidades de cómputo, como en este caso de las imágenes médicas, porque si no las tenemos es una tontería, no sirve para nada, es absurdo que con el coste, con la barrera de entrada tecnológica que esto tiene, que nos vayamos directamente a utilizar ese supercomputador. Estamos pensando siempre que tenemos altas necesidades de cómputo. Entonces, bueno, yéndonos otra vez a este problema que teníamos de las imágenes. Como comentábamos, la pregunta inicial, y ahora que ya hemos introducido de manera muy breve y resumida lo que es un supercomputador, ¿cómo realizaríamos el cálculo tanto en Windows como en Linux? Bien, en Windows se puede realizar de muchas maneras y se puede entender de muchas maneras cómo se podría realizar este cálculo. Pero en general es una tarea ardua y compleja y muy dependiente de lo que quieras hacer. Esto no es, inicio el ordenador, me sale la ventana de Windows y le doy un botón y se me ejecutan los cálculos. No es algo tan sencillo. Para poder hacerlo tendrías que instalar o configurar una capa intermedia entre tu ordenador de escritorio y el supercomputador para poder llevar a cabo esos cálculos. Esas capas intermedias, que antes se llamaban middleware y que ahora reciben muchísimos nombres, hay de muchísimos tipos. Hay muchas, con sus ventajas y sus desventajas. Otro día hablaremos de esto. Pero como aquí no me quiero extender, simplemente insistir en que hace falta una capa de software adicional o un software adicional si quieres para poder hacer esos cálculos. Y además, esa capa adicional de software va a depender del supercomputador al que te vas a conectar, de lo que quieres hacer, etcétera. Bien, por nombrar algunas, por ejemplo, una de las más conocidas y no fáciles de utilizar, que es otro factor importante a la hora de adoptar estas tecnologías, es KNIME. KNIME lo voy a deletrear, K de kilo, N-I-M-E. KNIME es un, digamos, sistema middleware desarrollado por la Universidad de Constanza, en el sur de Alemania, allá por finales de 2009 o algo así. Y es una herramienta que tiene muy buena pinta porque te permite de manera gráfica, es decir, utilizando el ratón, tipo lo que ahora mismo se está empezando a llamar no code, sin código, te permite diseñar el flujo de protocolo, el protocolo que seguiría tu cálculo. Es decir, por ejemplo, en este caso de las imágenes, lo primero que habría que hacer es especificar una caja o nodo que tiene una misión concreta y que sería cargar las imágenes médicas. Otra caja a continuación unida por una flecha sería envíe esas imágenes al supercomputador. La siguiente caja sería unida a su vez por otra flecha, ejecuta ese cálculo. Luego otra caja que hiciera otra cosa, procesar los resultados. Otra caja, crear un informe. Y una última caja que sería tipo llevar de vuelta a nuestro ordenador en local todos esos resultados.
Bien, esto parece muy bonito, dejaré el enlace en las notas del programa, parece muy bonito y lo es, pero requiere unos conocimientos técnicos elevados, porque configurar esas cajas y todas esas flechas y todas estas cosas, a día de hoy, ya han pasado unos 10 años desde las primeras versiones de Knime, no resulta para nada fácil. Fácil, ¿eh? Pero también otra cosa, no resulta fácil el desarrollar uno de estos protocolos. Entonces, lo más sencillo, lo más conveniente o lo ideal sería que alguien ha desarrollado ya ese protocolo para ti, ¿vale? Por ejemplo, estás en un grupo de investigación y un experto en ciencia de datos ya ha desarrollado ese protocolo, y entonces tú lo único que tienes que hacer es irte a Knime, abrirlo, cargar ese protocolo y ejecutarlo. Y lo único que cambiarías ahí serían pues ciertos parámetros que dependen del cálculo que vas a utilizar, cambiarías solo el input. Es decir, en lugar de cargar unas imágenes, cargarías otras. Y te podrías despreocupar del resto. En otras palabras, tú ahí solo le estás dando un botón y tiene que haber alguien previamente que haya diseñado pues todo ese protocolo. Esta aproximación está muy bien cuando tú, por ejemplo, te vas al hub de Knime y ahí hay una serie de protocolos online ya hechos por otros usuarios y tú los miras y si te pueden servir y los puedes utilizar tal y como son, pues genial, genial. Entonces ahí eso te permitiría, pues de manera transparente, ejecutar los cálculos en el supercomputador y sin preocuparte por nada más. Solo quizás dejar el ordenador encendido, porque a veces Knime da una serie de problemas, dejarlo encendido mientras se están ejecutando pues esos cálculos, ¿vale? Entonces, esta sería, y bueno, igual que está Knime, hay muchos otros middleware, muchos otros. Está, por ejemplo, Unicore. Si lo habéis utilizado es que estáis bien metidos en el ajo, ¿vale? Unicore es otra de estas herramientas gráficas que promete muchas cosas, pero requiere un nivel también de conocimientos técnicos elevado para poder ser desarrollado. Entonces, podría describir aquí una lista muy larga y detallada de este tipo de software, pero al final lo que hay es soluciones donde tienes que tener unos conocimientos elevados para poder utilizarlas. Entonces, esa es la desventaja. Por resumir, desde la parte de Windows de manera nativa no se puede conectar a un supercomputador. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque el 99,99% de los supercomputadores a día de hoy corren el sistema operativo Linux o Unix, lo podemos llamar, o alguna de sus variantes. Y Windows de manera nativa no se puede conectar. Hay que utilizar capas de software intermedias o adicionales, si no, no se puede hacer prácticamente nada. Y el configurar esas capas de software adicionales es una pesadilla, ¿vale? Si alguien ya lo ha hecho por ti y para tu cálculo de computación científica concreto, entonces genial. Si ya te lo deja todo preparado, de tal manera que tú vas a ese Knime que ya te hayan instalado y lo único que tienes que hacer es clicar y variar los inputs y recoger los outputs, genial, enhorabuena, felicidades, perfecto. Te has quitado un gran dolor de cabeza y lo único que tienes que hacer es encargarte pues, de procesar esas imágenes y de estudiar los resultados que ya te vendrán ordenados y muy bien presentados. Enhorabuena, si es así, pero normalmente no suele ser el caso. Entonces, bueno, esas serían las vicisitudes de Windows en el mundo de la computación científica con supercomputadores. Bien, me podéis rebatir, me podéis decir cualquier cosa, de manera constructiva, claro. Y ya sabéis que tenéis la comunidad de Discord para opinar sobre esto o a través de la nota del programa. Hay muchas maneras de contactarme y son más fáciles que configurar Windows, os lo puedo asegurar, ¿vale? Entonces, como el episodio se está quedando un poco largo y hoy es viernes y os queréis ir al aperitivo, vamos a dejarlo aquí y el siguiente día vamos a seguir comentando cómo se resolvería este mismo problema pero mediante Linux.
Está muy bien porque no se hace el capítulo especialmente largo y además os dejo ahí con la intriga para que lo penséis un poco, ¿eh? Bueno, si queréis adelantar alguna respuesta por vuestra parte o queréis comentar algo, antes del próximo episodio me contactáis o metéis al Discord y lo comentéis con el resto de usuarios. Así que tengáis un muy feliz viernes y un buen fin de semana. Hasta luego. Este podcast está patrocinado por Auphonic.com. Es un servicio cloud que te permite de manera muy fácil limpiar, nivelar y aumentar el volumen de tu sonido, ese sonido que probablemente has grabado con el móvil en la calle o en directo, en una entrevista, y que luego quieres dejar de la mejor manera posible y con el menor esfuerzo. Cuando te registras en su web, obtienes 2 horas gratis de proceso. Pero para los oyentes del podcast y utilizando el cupón que viene a continuación vas a poder obtener 25 horas. Para ello debes dirigirte a la siguiente dirección: auphonic.com/OFFER/Horacio con H y con C. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras, siempre viene bien. Muchas gracias, hasta luego.